El 26 de abril de 1937, la aviación alemana bombardeó la villa foral de Guernica, en la que fue la primera operación de guerra total de la historia moderna. En esas mismas fechas, en un taller del barrio latino de París, Pablo Picasso pintaba un gran óleo con destino al pabellón español de la exposición internacional que tendría lugar en la Ciudad de la Luz a partir de ese mismo mes de mayo. Fue así como nació el Guernica de Picasso, un lienzo de 7 metros y 70 centímetros de largo y 3 metros y medio de alto, que se convertiría en una de las más importantes e influyentes realizaciones plásticas del siglo XX. Tanto es así que a través de Guernica y de la forma como se ha exhibido y difundido, es posible analizar e interpretar toda una época, con sus cambios sociales, sus crisis, la evolución de los lenguajes artísticos e incluso la transformación de las instituciones culturales. Es esto lo que ha ensayado con acierto nuestra invitada de hoy en un libro que ha aparecido recientemente y que es la primera propuesta de este curso de Juan Aguirre, nuestro colaborador en la sección de Eusko Ikaskuntza. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva, ya la 10ª temporada. Bienvenido un año más. Hombre, es un placer enorme poder estar en este programa contigo, con los oyentes y representando a la Sociedad de Estudios Vascos con estos temas que yo creo que, bueno, pues que tienen su enjundia, ¿verdad? Y en este caso de una investigación en torno a el Guernica de Picasso, que parece que todo está dicho y sin embargo uno cuando lee este librito se da cuenta que hay muchísimas cosas. Primero hay cosas todavía, como vamos ahora a hablar, que son oscuras, que no están muy claras, y luego hay cantidad de otros aspectos interesantísimos que merecía la pena analizar y que lo ha hecho con profundidad y con mucho rigor nuestra invitada, que es Rocío Robles Tardío. Si te parece, le saludamos. Sí. A Rocío. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Rocío. Es doctora en Historia del Arte, profesora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en las vanguardias del siglo XX y en las relaciones entre arte y política. Y llevas ya bastantes años, Rocío, trabajando sobre la figura de Pablo Picasso y de hecho has publicado artículos, ediciones antológicas. Y también formaste parte del equipo de investigación del proyecto titulado Repensar Guernica, del Museo Reina Sofía, donde está depositado este cuadro, y esta investigación, este proyecto está en el trasfondo del libro que ahora publicas, que se titula Informe Guernica, sobre el lienzo de Picasso y su imagen, que lo ha editado Ediciones Asimétricas, que siempre tiene muy buen olfato para este tipo de cosas. Bueno, recientemente, Rocío, ha saltado a la actualidad el Guernica de Picasso a cuenta de esta cosa de que en la web de la ONU, ¿verdad?, haciendo referencia al tapiz de donación de Rockefeller, que está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pues en la web aparecía que Picasso pintó este cuadro como protesta contra las atrocidades de la guerra de la República durante la Guerra Civil Española. Evidentemente es un desliz bastante gordo y tú de todas formas en las primeras páginas del libro explicas muy bien cómo se gestó un poco esta obra a comienzos del año 37, pero dices que en esa época, en esos primeros meses, en esos primeros compases del año 37, Picasso estaba trabajando sobre una serie de temas que no tenían aparentemente ninguna relación con hechos de guerra, bañistas, la modelo con el pintor, etcétera, y que fue a partir del mes de abril cuando su creatividad basculó hacia el tema de la guerra, hacia el horror de la guerra. Bueno, Rocío, ¿qué se puede decir sobre la inspiración que hay detrás de esta obra maestra? ¿Fue la demanda del Gobierno de la República para el pabellón de la Exposición de París el principal resorte que hizo que él se pusiera a trabajar en este tema? ¿Qué influencia pudieron tener, obviamente, las noticias bélicas que recibía en París en ese momento Picasso? ¿Qué se puede decir de cierto? Todo lo que rodea esos, a los meses, ¿no? Desde que Picasso recibe el encargo a comienzos de enero, febrero del 37 y hasta que hay una constancia, ¿no? A través de los dibujos, primero, y las fotografías del lienzo después que realiza Dora Mark, que las primeras son del mes de junio. Hay una, digamos, todo está envuelto en la especulación, en los recuerdos, en lo que dijo uno y lo que vio otro, ¿no? Como señalabas, Juan, hasta después del bombardeo, ¿no? El primer dibujo está fechado en el 1 de mayo, ¿no?
digamos, el primer dibujo que ya se vincula más directamente, formal, iconográficamente, con lo que conocemos como Guernica, ¿no? Con el lienzo final que Picasso presentó. Si hubo inspiración o no, claro, cuál es el imaginario, cuáles son toda la iconografía de fotografías, noticias de guerra que Picasso conoce, pues muchas, ¿no? Y abundantes, y cabe decir también, no solo de Guernica, ¿no? Sino de toda la guerra española, ¿no? Toda la guerra civil. Luego, como apunto en el libro, ¿no? Coinciden en el tiempo una carta con fecha del 28 de abril del 37, 2 días después del bombardeo a la ciudad de Guernica, que le urge a terminar y a entregar el cuadro, ¿no? A tiempo para la inauguración de la exposición, que la inauguración oficial de toda la exposición es el 25 de mayo. De tal manera que se juntan, ¿no? Las noticias de un bombardeo que se convierte en epítome, ¿no? De que se convierte enseguida en paradigma, imagen de toda la guerra civil española, y como apunto, ¿no? También el apremio que se le da a Picasso para que entregue su obra, ¿no? Sí, de hecho lo entregó tarde, ¿verdad? La entregó cuando ya estaba la Exposición Universal en marcha. Claro, sí, él la entrega a comienzos del mes de junio, en las primeras semanas del mes de junio, y el pabellón español se inaugura el 12 de julio. O sea, y no es el único pabellón que va con retraso, pero claro, esto incide en que salga de otra manera en los medios de comunicación, en todas las inauguraciones, en todo el cortejo, ¿no? Todo el protocolo oficial de inauguraciones del pabellón. Uh-huh. No está claro del todo si Guernica fue una donación del autor a la causa republicana o una adquisición del gobierno legítimo de España. Bueno, en toda la documentación manejada, manejada y escrita, ¿no? Cartas, correspondencia entre los protagonistas, claro, se sabe lo que Picasso cobró y cuáles eran las intenciones del gobierno de la República, ¿no? La carta de Massau de hacerle el pago supone o significa que se puede entender como un pago por la propiedad, ¿no? Del cuadro. Hay una parte de correspondencia que no se ha conservado, ¿no? Como el propio Luis Araquistain, que era el embajador de España en ese momento, ¿no? El embajador de España en Francia en el año 37, le dice a Picasso en una carta, ¿no? Años después, en el año 53, el recibo que usted firmó no se conserva, usted nos dijo que lo donaba al gobierno de la República, al pueblo español, etcétera, ¿no? Entonces, también las circunstancias sobrevenidas, ¿no? A la República, cuando termina, ¿no? La exposición, cuando en noviembre del 37 termina la exposición de París, es Picasso quien dispone del cuadro en la República, ¿no? Quien va a recogerlo, etcétera. Entonces, ¿cómo se crea un entramado? Y es Picasso. O sea, es todo también confuso, ¿no? Cómo se utiliza el lenguaje entre entrega, depósito, donación, y finalmente quien recoge el cuadro y lo utiliza, ¿no? Uh-huh. Claro, después. Y todo eso de ese contexto de la guerra, de papeles que se pierden, etcétera, claro, es lógico. Lo cierto, Rocío, es que se presentó el Guernica, como has dicho bien, el 12 de julio del 27, en el pabellón español, y a partir de entonces, pues bueno, fue recibido inicialmente con división de opiniones, pero pronto se reconocería como una obra de arte capital, a la vez que como una poderosa arma política. Tú citas a un crítico que años después calificó el Guernica como prodigioso monumento negativo de nuestra época, ¿verdad? Uh-huh. Que me parece muy acertada esa definición. Sí. Bueno, pero en aquel momento tú indicas muy bien en el libro con detalle que el cuadro funcionó como, además uno de los capítulos lo titulas así, como bandera de la retaguardia de la causa democrática española. Explícanos esto. Bueno, en ese sentido, precisamente, ¿no? De estas correspondencias entre la terminología bélica y los conceptos o las categorías, ¿no? Y las etapas de la historia del arte, como en ese papel de retaguardia, ¿no? Picasso desde París, Guernica
desde París y desde otras ciudades europeas y luego norteamericanas, cómo actúa, ¿no? También como parte de un ejército, ¿no? O en apoyo, una imagen de propaganda de apoyo a la causa de la República Española, ¿no? Por ejemplo, cuando es presentada o es requerida la obra, ¿no? En Londres en el año 39 por el Partido Laborista británico, o luego cuando viaja a Estados Unidos en mayo del 39 y la primera función del cuadro es servir como un reclamo recaudatorio para distintas sociedades, ¿no? Y organizaciones como la Spanish Refugee Relief Campaign, ¿no? De ayuda y apoyo a mujeres, niños, intelectuales españoles, ¿no? Y de ahí, ¿no? Ese concepto que utilizo de retaguardia, ¿no? Sí. No está en primera línea de fuego, pero sí actúa, ¿no? Y tiene un papel importante como parte, ¿no? de ese ejército, ¿no? Metaejército. Uh-huh. En vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Picasso envía el cuadro a Estados Unidos, dejándolo en custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. ¿Qué importancia tendría este exilio americano del Guernica para ser conocido universalmente y también, en cierta manera, sacralizado como obra artística definitiva de la modernidad y también como icono cultural de un siglo XX que fue bastante tormentoso? Sí, no, es muy interesante, ¿no? Porque justamente el término exilio, ¿no? Es un concepto con una fuerte carga simbólica. Y claro, de qué manera Guernica no es solamente un cuadro de Picasso, sino un valor, una imagen, ¿no? Una obra simbólica que también representa el engarce entre la República, el exilio español propiamente, y luego, ¿no? Que se recupera y sobre todo se alimenta ese concepto de Guernica como el último exiliado, es así como aparece en la prensa española en el año 81, ¿no? Guernica es ese engarce entre la República, la transición y la democracia, ¿no? Y en el año 81 cuando viene a España. Entonces, en Estados Unidos, Guernica como va, claro, lo he señalado, ¿no? Cuando viaja en el año 39, su primera gesta es de carácter recaudatorio, pero quien paga ese viaje es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, lo que hay que considerar es si viaja como exiliado o viaja como un préstamo. Claro. ¿No? Claro. Entonces depende de quién lo reclama, cuáles son los escenarios o los contextos, es entendido, ¿no? En un término como Guernica, obra de arte, o Guernica como un símbolo del pueblo español, un símbolo de los exiliados, él mismo también bajo esa consideración de exiliado, ¿no? Y claro, en el momento que queda en depósito, ¿no? Por decisión del propio artista, ¿no? Previa sugerencia del director del MoMA, es en el MoMA donde se construye, ¿no? Donde ese relato legendario también del cuadro, que se debe al artista más grande del siglo XX, la obra fundamental del siglo XX, y cómo desde el MoMA se inserta en una narración mayor de la historia del arte del siglo XX, ¿no? Del arte moderno. De nuevo, ¿no? Sí, y aquí surge una derivada que es importantísima para entender todo lo que supuso el Guernica en este siglo, y es el hecho de que haya sido reproducido hasta la saciedad durante todo este tiempo. Bueno, hay que primero que decir que la obra es coetánea en el tiempo, casi más o menos coetánea, del famoso ensayo de Walter Benjamin sobre el arte en la época de la reproductibilidad técnica, en la que el filósofo alemán analizaba cómo la mutación que se produce en el concepto mismo de arte es consecuencia de que se abre la posibilidad de reproducir cuadros fotográficamente, que hasta entonces eso hoy nos parece muy normal, pero hasta entonces eso no se daba. Y entonces en esto tú lo desarrollas con muchos matices en tu librito, por el tamaño, no por la enjundia que tiene. La historia del Guernica ofrece un ejemplo casi inigualable, ¿no? Porque es una pieza única, pero reproducida millones de veces y en todo tipo de soportes. Bueno, de esto podrías hablar, ya sé tú, largo y tendido, pero ¿con qué nos interesa quedarnos de esta característica, Rocío? Ya, precisamente es muy interesante, ¿no? Que el texto de Benjamin, ¿no? Aparece en un momento del auge de los medios de comunicación de masas impresos, ¿no? Además del cine, con unos fines propagandísticos y comerciales. De tal manera que Guernica se inserta
desde el minuto 1 en esos mismos mecanismos. Es reproducido como postal, aparece ya en todos finales del verano y el otoño del 37 en distintas revistas, ¿no? En Live, en revistas españolas también, ¿no? De tal manera, pero claro, Guernica, y como vemos a día de hoy, su imagen, la reproducción de su imagen no ha hecho que la obra original pierda valor, pierda significado, sino que conviven, ¿no? Y que tanto la imagen reproducida de Guernica lo que ha hecho es sumar posibilidades de significado. Todas conviven, ¿no? Y conviven además, ¿no? La obra original, una obra artística que se puede analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Como también intento en el libro, y no resta a que era el temor, ¿no? De Benjamin, por así decir, o su vaticinio de que en el momento que la obra sea reproducida pierde ese valor de obra única y original. Se desacraliza, digamos, ¿verdad? Se desactiva, ¿no? Como obra de arte única. Y a mediados de los años 50, el Guernica sale de gira, visita Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suecia. Y entonces la que había sido bandera de la retaguardia de la lucha antifascista aparece como bandera de redención y de reconstrucción de una nueva Europa. ¿Cómo se explica esa mutación? Es muy interesante este cambio, ¿no? Porque precisamente algunos de los protagonistas o agentes que están, digamos, en el horizonte de la exposición internacional de París del 37 aparecen luego en los años 50, como es el director del Stedelijk Museum de Ámsterdam, ¿no? Un museo al que presenta Guernica en el año 56, ¿no? De nuevo, ¿no? Esos protagonistas como si fuera una historia casi en bucle, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Guernica ya no es solamente la obra de Picasso o una obra fundamental de Picasso realizada en un contexto determinado, fundamentalmente política, etcétera, sino que Guernica se convierte en la obra con la que se van a identificar distintas ciudades, ¿no? Milán en el año 53, una ciudad que celebra el 10º, ¿no? De que 10 años antes había sido completamente bombardeada. De tal manera que las relaciones, ¿no? Digamos, de proximidad, afinidad emocional, material, etcétera, política, con Guernica son inmediatas. Y también, ¿no? La voluntad de construir y de volver a erigir las ciudades y capitales europeas en lo que eran antes de la guerra, ¿no? Y Guernica se convierte en la imagen, ¿no? Que refrenda esa voluntad, ¿no? Milán volverá a ser un centro cultural, o en el caso de Ámsterdam equiparar, ¿no? Cómo se equipara Guernica o se bautiza como la ronda de noche del siglo XX, ¿no? Porque se celebra el 350 aniversario creo que ahora es del nacimiento de Rembrandt, ¿no? Entonces, cómo se están creando también estas metáforas o estas relaciones, ¿no? De identidad menos complejas, ¿no? O más evidentes de lo que podrían parecer, ¿no? Sí, es que además expresivamente, Rocío, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suecia. Si quitamos Suecia y ponemos Luxemburgo, tenemos a los padres fundadores de la Unión Europea. Cierto. En aquellos mismos años, ¿eh? Sí, o sea, Guernica, ¿no? Atraviesa, visita y ayuda a construir un mapa de la Europa salida, ¿no? Una Europa moderna, una Europa que está creando sus propias instituciones, ¿no? De organización y gestión, al mismo tiempo, no solamente de orden político o económico, sino también el Euratón, ¿no? Sí, no olvidemos, sí, claro, ¿no? Sí. Guernica, o sea, cómo está también en las paradojas, ¿no? Guernica cuadro y la imagen de Guernica, ¿no? Contra las energías nucleares, etcétera, destrucción, ¿no? Claro, siempre claro. La idea de destrucción. Es francamente interesante todo esto que nos estás apuntando, Rocío, pero todavía tenemos que dar un salto más, porque en el año 1967 tú indicas que es prácticamente ese año clave en el que se produce una resignificación, no sé si definitiva, pero prácticamente del Guernica. El año 1967. ¿Qué sucedió aquel año y qué nueva lectura es esa que empezó a elaborarse entonces? Pues
Claro, es interesante, al menos hasta donde yo he llegado en la investigación, y lo que la documentación, ¿no? También los casos de los que me he ocupado en el libro, ¿no? Ilustran, es el primer momento, 1967, en el escenario de la guerra de Vietnam, en el que el cuadro que está en depósito en el Museo de Arte Moderno de Nueva York sale del museo como imagen, pero no por parte, digamos que quien gestiona esa imagen ya no es la institución museo, sino la población, ¿no? La ciudadanía protestando. Es un momento en el que Guernica, reproducido como cartel, sale en manifestaciones. Entonces se convierte de nuevo, ¿no? Una vez más, el cuadro reproducido ya no está en la historia del arte solamente, o en la historia de las instituciones, sino que se incorpora al imaginario del activismo político, desde y contra las instituciones, ¿no? Porque también en ese momento hubo protestas contra, ¿no?, las políticas del Metropolitan, etcétera, ¿no? Es un momento de reivindicaciones, y Guernica aparece, ¿no? Que la pregunta es ¿por qué?, ¿no? También, ¿no? Es uno de los primeros el primer síntoma, ¿no?, de esa apropiación anónima, aunque ahí detrás hay un grupo, ¿no? Los Art Worker Coalition, fundamentalmente, ¿no? Los que lideran este uso de Guernica convertido en cartel, pero sobre todo esa apropiación desde el anonimato y desde la población civil de Guernica, sea como lienzo completamente o como parte, ¿no? Que eso también es un fenómeno muy singular en el caso de Guernica. Uh-huh. Bueno, en 1981 regresa a España el legado Picasso, compuesto por el Guernica, y los 59 dibujos preparatorios de la obra. Sobre esto también ha habido discusiones, pues la voluntad del artista, manifestada poco antes de fallecer, era que el cuadro se entregara a las legítimas autoridades españolas cuando se reinstaurase la República, cosa que evidentemente pues no ha sucedido. Sí, ya en una carta que citaba antes, ¿no?, de Luis Araquistain, de 1953, que escribe a Picasso, ¿no?, y ahí le demuestra su preocupación viendo que la situación española no tenía visos de cambio, que esto que se iba a estancar la cosa durante mucho tiempo, y le pregunta a Picasso si sigue en pie su declaración de entregar el cuadro al pueblo español, ¿no?, cuando sea una república u otro sistema político democrático, ¿no?, como diciendo, tiene que ser una república o no. Y luego la carta que firma Picasso en noviembre del 1970, ahí señala el compromiso, ¿no?, apela, ¿no?, el compromiso del MoMA a entregar el cuadro y los dibujos, ¿no?, y los lienzos que acompañan, que él considera como una unidad indivisible, cuando las libertades públicas se restablezcan en España, sin señalar qué tipo, ¿no?, de sistema de gobierno, si república, un sistema democrático, etcétera, fuera, ¿no?, el que existiera en el país. El año 58, ya antes de todo esto, Rocío, Picasso dijo que por favor que el cuadro ya no se moviera más, porque salvo cuando tuviera que regresar a España, evidentemente por razones de conservación. Todo ese trajín que nos has estado explicando por los países de Europa y tal, más luego las exposiciones multitudinarias, muchísimas que hubo en América, en Estados Unidos, durante aquellos años, pues estaba bastante trotado. Tú, Rocío, has vivido físicamente cerca del cuadro y además has manejado muchísima información técnica al respecto, así que nadie es una persona más adecuada, no hay persona más adecuada para que le hagamos esta pregunta, que es obligada que te la hagamos desde Radio Euskadi. ¿En qué estado se encuentra la tela y cómo ves la posibilidad de que algún día pudiera exhibirse en el lugar del que, bueno, de alguna manera partió la inspiración y que le da título? Bueno, pues la verdad es que me siento afortunada de haber podido ver el cuadro muy de cerca, realmente muy cerca, pero también y animo a todos los oyentes, bueno, que además de leer el libro, ¿no?, que consulten, ¿no?, el proyecto digital que se
en el que participé, que es Repensar Guernica, en el que una de las pestañas, ¿no? Digamos que es una web, es un archivo de archivos de carácter digital, en el que además de esta investigación documental hay una fantástica cronología sobre el cuadro, ¿no? Un poquito anterior al 37 y que llega hasta nuestros días, y ahí también se encuentra toda la investigación técnica propiamente llevada a cabo por el Departamento de Restauración del Museo Reina Sofía, y ahí han involcado se llama Gigapíxel, ¿no? Y ahí han volcado y han analizado las más de 25.000 fotografías que hace años sacaron, ¿no? El robot que sacó al cuadro, y ahí no solamente yo, cualquiera puede ver el estado, los pigmentos, la tela por delante y por detrás, también por el bastidor en el que se encuentra el lienzo. Hombre, es un lienzo que ya tiene 82 años, que ha sido enrollado y desenrollado muchísimas veces, que ha sido sometido a distintos procesos, ¿no? De restauración, aplicación de ceras, etcétera, con lo cual la propia vida material del cuadro, ¿no? Directamente a lo material, pues sí que está, digamos, está afectado, ¿no? Como tal. Pero creo que, bueno, están los distintos, cada vez que ha sido solicitado el cuadro, ha sido respondido, o las respuestas, ¿no? Las decisiones han sido argumentadas con los informes técnicos, y yo creo que ahí no soy yo ni la persona más adecuada ni la apta para señalar si algún día el cuadro se podrá mover o saldrá del Museo Reina Sofía, ¿no? Yo creo que dirijo a los informes, digamos, de los técnicos y de los jefes de restauración del museo, ¿no? Que son peritajes también del ministerio, etcétera, etcétera. Bueno. Estoy aquí lloviendo, repensando Guernica y utilizando el maravilloso zoom que nos ha comentado Rocío, este gigapíxel que te permite efectivamente llegar. Ahora mismo estoy mirando el morro del caballo. Bueno, pues es una forma de acercarse también al Guernica, ¿verdad? A través de este proyecto digital que nos comentabas. Y a través del libro, claro. Vamos a recordar, Juan... Sí, perdona, Rocío, que te he interrumpido. No, o sea, en ese sentido, ¿no? Que los relatos no se agotan, ¿no? Que cada uno que nos acerquemos, sea al libro o sea al proyecto, pues leerá, interpretará la documentación de una manera completamente distinta, ¿no? Atendiendo a sus intereses y a qué nombre, ¿no? Le llama la atención y qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que quiere aprender, ¿no? Del cuadro. Y el libro es una propuesta, ¿no? Un libro que se titula, Juan. Informe Guernica sobre el lienzo de Picasso y su imagen, que es la autora es Rocío Robles Tardío, lo ha editado Ediciones Asimétricas y se presenta el próximo miércoles en el Reina Sofía, precisamente, Rocío, ahí al pie del cuadro, como quien dice. Bueno, se presenta en la librería al lado, se presenta pero sí, es en la central del Museo Reina Sofía el próximo miércoles, o sea que quien pueda, todo el mundo está invitado. Pues mucha suerte, Rocío. Gracias, Rocío. Un abrazo, Juan. Bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias.